Muy buenos días. Estamos aquí con una serie de personas que nos pueden aportar mucha luz y mucha información muy útil sobre cómo pues resolver gran parte de los problemas que tenemos, que es el tema de la independencia judicial. Entonces, aquí en España pues tenemos todo un sistema que, bueno, pues podríamos tener otro debate sobre el sistema español, pero lo interesante aquí es hablar de Europa. Y tenemos aquí una persona que ha estado en Europa y ha logrado un triunfo tremendo, que es Jesús Muñoz, que ha conseguido que en Europa se hable de la ley del sí es sí. ¿Nos puedes contar un poco el tema de la ley del sí es sí que has conseguido? Muy buenos días. En primer lugar, gracias a Luis, a Almudena, al letrado y a Santiago por esta invitación. Y no he sido yo el que he puesto voz, pero esto ha sido, bueno, pues gracias también a ti, que nos picaste con ese venenillo, ¿no?, de ir a Europa, al Parlamento, a hacernos conocer la posibilidad que teníamos, y a Navid pues se prestó como no pues de otra manera, a ayudar en todo lo que podamos, y tuvimos la suerte y la desgracia, por un principio, porque cuando se presentó la petición en febrero del 2022, si no recuerdo mal, 2023, en un primer momento se nos dijo que se admitía, que se iba a estudiar. En mayo, junio nos llama un periodista, Antonio Muro, de 7NN, que nos quiere entrevistar porque ha conocido que el Partido Popular se ha opuesto y no se va a investigar. ¿Qué pasó el pasado miércoles? ¿Por qué de repente una petición tan razonable a la vista de las encuestas aquí la tumbaron? Pues la verdad es que no ha llegado a aflorar cuáles fueron los motivos que dieron lugar a que el PP frenara una investigación que consideramos es tan relevante en el Parlamento Europeo. Estamos hablando de una ley que estamos comprobando las consecuencias que está teniendo, y por tanto, de alguna manera, paralizar o retrasar esta tramitación, esta vía que se había, en este caso, solicitado ante el Parlamento Europeo, pues a mi juicio no parece razonable. Fin de la actuación. Curiosamente, volvemos de vacaciones en agosto y nos llaman corriendo que en 15 días el Parlamento Europeo nos pide que nos personemos para explicar el porqué de nuestra denuncia ante el PETI, ¿no? O sea, que es el Comité de Peticiones, y el por qué queremos denunciar la ley del sí es sí. Y el 20 de septiembre tuvimos la grandísima suerte, entre los que estabas tú, de acompañarnos, y bueno, pues tuvimos una serie de reuniones que creo que pasaron bastante fructíferas, entre ellas la comisaria de víctimas, que se quedó muy asombrada con los datos que le ofrecimos porque los desconocía. Y puedo aportar una pequeña anécdota que tuvo ella y que, bueno, que las personas que nos acompañaron la convivieron. Fue cuando les pusimos cómo en España, con la mera declaración de una mujer, en ausencia de pruebas, testimonios o testigos o informes médicos que acreditaran lo que decía en un juzgado contra un hombre, se le detuviera y se le privara de libertad. Y dijo que eso no puede ser. Se le corroboró, se le enseñó con datos estadísticos del propio informe del Consejo de Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, sentencias y demás, y se quedó bastante asustada. Y bueno, pues pasamos posteriormente al comité de peticiones, hicimos esa petición con la invitación de Dolors Montserrat, y más o menos fue como 11-12 minutos, luego una de réplicas, y a excepción del partido más corrupto de la historia, como es el Partido Socialista, y eso es una cosa que aporto yo, el resto de partidos políticos y agrupaciones de todo el Parlamento Europeo nos apoyaron con un sí. Tanto fue así que se asombraron de que la propia ministra y el Consejo de Ministros hubieran ocultado numerosos informes que acreditaban que lo que iba a suceder con la excarcelación de 125 presos condenados por agresión sexual y pederastia, y 1.125 agresores sexuales rebajados sus condenas, se había advertido en esos diferentes informes, entre los que estaba el Consejo de Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, el Consejo Económico y Fiscal, diferentes informes, se advertía de las consecuencias. Europa eso no lo sabía, y tanto fue así que admitieron a tramitar la petición, y ahora están esperando a que Irene Montero dé explicaciones de por qué se ocultó esos informes para llevar adelante una ley que no solamente ponía en riesgo la vida de las víctimas, sino que las estigmatiza y las
no sé si las vuelve a revictimizar por una sencilla razón, porque sus agresores sexuales han vuelto a la calle. Y una cosa que me parece mucho más grave, no solamente por la agresión sexual a mujeres, sino porque el 70% de esos agresores que han sido escarcelados y rebajadas sus condenas, el 70% son pederastas. Y nadie he oído que hable en favor de los niños. Entonces, bueno, pues gracias a todos los que participamos, gracias a Santiago que nos picó con ese venenillo de llegar a Europa, lo conseguimos y posteriormente pues has sido tú el que has hecho eso. Jesús, ¿cuál fue la reacción de los socialistas europeos? Insultarnos, decir que estábamos a favor de la violencia hacia las mujeres, que negábamos la violencia de género, llamarnos señor con todo desprecio, recuerda Santiago, estos así, como si fuese una chabacana, no sé, porque iba a decir como un camionero, pero es que un camionero es bastante más educado y con más presencia, ¿no? Entonces el gesto que hizo de señalar así a gente que íbamos afectados, yo soy una víctima que enfrentaba 6 procesos a 6 años de instrucción, 30 procesos judiciales, 7 denuncias de violencia de género, 2 querellas criminales y una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. O sea, yo puedo dar lecciones de lo que es ser una víctima. Yo no sé lo que siente una víctima maltratada, porque también lo he sido, pero como hombre, no como mujer. Pero a mí una señora del Partido Socialista, que además presume de haber hecho un avance hacia las mujeres y la protección de las mujeres, y que se permite el lujo de escarcelar, fue la única persona con argumentos sectarios que nos faltó el respeto. El resto fue abrumadora. Los socialistas españoles ya me imagino que lo defendían a capa y espada porque era su ley y por orgullo, ¿no? Me refiero a los socialistas europeos. Nadie se puso de perfil y dijo, oiga, yo no quiero saber nada con lo que han hecho los españoles. No solamente de perfil, don Luis, es que no solamente de perfil, es que todos apoyaron nuestra petición. Los socialistas europeos. Todos, menos el Partido Socialista de Español, todos los grupos apoyaron la petición. O sea, no es que se pusieran de perfil o no, es que de hecho tenemos el escrito en el que se va a investigar y sigue adelante la petición en el que quieren exigir al gobierno español. ¿Y los grupos de extrema izquierda europeos también? Nadie dijo nada en contra. Nadie, absolutamente nadie. Y de hecho, o sea que eso es un proceso, o sea que lo que ha hecho Irene Montero es un tema perfectamente autóctono, es una locura propia, solo española. Claro, efectivamente, no hay ningún país del mundo en el que se legisle con derecho penal autor como sucede en España, y no hay ningún país del mundo donde se emitan informes por instituciones públicas y se oculten por un gobierno sabiendo la catástrofe que iba a suceder. Y entonces aquí el gobierno en este momento, da igual unos u otros, porque no sé si el Partido Popular lo hubiera hecho, pero el Partido Socialista, en el momento que se hizo esa ley, numerosos medios de comunicación advirtieron de las consecuencias legales y jurídicas que iban a llevar a las víctimas a lo que se les ha llevado. Y encima se descubrió en Europa, en este caso fue para Navid, se les hizo muestra de los diferentes informes y de hecho esa petición, en esos informes se le ha exigido al gobierno español no solamente que los presente, sino que defienda el por qué los ocultó y las consecuencias que han derivado. Entonces, vuelvo a repetir, excepto el Partido Socialista Español, el resto de grupos parlamentarios de toda Europa apoyaron esa petición. Sí, interesante. Me gustaría que Almudena nos comentara un poquito lo que es una petición, porque hemos hablado del contenido, pero qué se hace, cómo se presenta, qué función tiene y qué es lo que ha conseguido Jesús al mantener abierta la petición. Bueno, el comité de peticiones está abierto para cualquier ciudadano que quiera denunciar cualquier violación de derechos en un Estado de Derecho o en un Estado miembro, en este caso de la Unión Europea. Cualquier ciudadano lo puede poner. Y lo importante de estas peticiones es que tú puedes denunciar ante el Tribunal de Cuentas, puedes denunciar ante el Defensor Europeo, puedes denunciar ante la Comisión Europea y puedes hacer una petición como ciudadano. Estas peticiones tienen que ser aprobadas primero y lo que hacen es que te llaman para ir a defender el por qué eso tiene que ser admitido. Entonces, normalmente es cuando tú vas, pues hay grupos parlamentarios que van, hay otros que no van, porque como todo, incluso dentro de los propios grupos parlamentarios, algunas personas de otros países ni se presentan porque no les interesa. En este caso, que yo por ejemplo he seguido también el tema de Anavid, se presentó hasta la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque lo que hace el comité de peticiones es que a todos aquellos involucrados o que pueda afectar, como por ejemplo Comisión Europea de Justicia en este caso, o a cualquier institución que pueda estar involucrado, que pueda afectar la problemática que se está denunciando, les invitan también cuando es aprobada, por lo menos para defenderla. Tú vas allí y tienes 10 minutos para defenderla. ¿Qué pasa? Que estas peticiones, y esto es muy importante que la gente lo sepa, tienen mucha más fuerza cuando la gente se adhiere.
cualquier ciudadano se puede adherir a cualquier petición que ha hecho, máxime, por ejemplo, cuando está abierta. En este caso, pues bueno, he estado al tanto de la petición que tú presentaste, he estado al tanto de la petición que vosotros presentasteis, pero a mí me surge una duda, porque mientras que en tu petición la gente se puede adherir, la petición de Navid, por alguna razón, y eso habría que preguntarlo a la Comisión Europea, perdón, al Parlamento Europeo, no aparece, porque hay un listado. Tú puedes ir al Comité de Peticiones, al portal, y tú puedes ver todas las peticiones que se han realizado, las denegadas, las que están abiertas a adhesiones y demás. ¿Qué pasa? Que si una petición tiene una adhesión, pues no tiene tanta fuerza como una petición que pueda tener, pues yo que sé, 100.000. Y eso sí que sirve como firma realmente, porque te tienes que dar de alta en el portal europeo, tienes que dar tus datos y adherirte a cada una de las peticiones que te puedan interesar como ciudadano europeo. ¿Qué pasa? Como todo, las cosas de Palacio van despacio. Yo conocí a tengo el orgullo de conocer a Cristina Gutiérrez Cortines, que ha sido ex eurodiputada del Parlamento Europeo durante 15 años, y esta mujer me decía: Europa es una rueda gigante. Entonces, entrar en esa rueda gigante cuesta muchísimo, pero una vez que se consigue entrar y la rueda empieza a coger inercia, empieza a moverse. Entonces, de por sí a Europa le cuesta tomar muchísimas decisiones. Entonces, yo creo que es responsabilidad también de los ciudadanos el meter también presión, porque son nuestros representantes ahí en Europa. Básicamente sirve para eso, no me quiero enrollar más. Entonces, la petición de Jesús la han admitido y además van a investigar, ¿no? Sí, está abierta, y por lo que es que no hay mucha información sobre esta petición, no sé por qué no hay información, pero por lo que dijeron en el vídeo que he estado siguiendo, lo que dijeron es que la Comisión Europea tiene que hacer un estudio de todo lo que se presentó, de toda la información que se presentó, y que se tiene que pedir responsabilidades, y se va a pedir responsabilidades al Reino de España. Al Reino de España. El por qué se ocultaron esos 22 informes, el por qué, si sabían las posibles consecuencias, no se hizo nada para evitarlo, quiénes son los posibles involucrados y los posibles responsables, que al final estás perjudicando a víctimas. O sea, pero ya no solo a mujeres, porque aquí solamente se habla de mujeres, pero es que hay niños y a lo mejor hay hombres, pero es que esta ley ni siquiera contempla a los hombres. Que si somos todos iguales ante la ley, pues seamos todos iguales ante la ley, ¿no? Básicamente. Entonces ahora me gustaría hablar de mi petición, sí. Es decir, a raíz de vuestra intervención, bueno, pues he visto que esto funciona, y entonces yo presenté una petición cuestionando el Estado de Derecho en España, la independencia judicial. La he presentado sin abogado y sin procurador, sin nadie, entonces se presenta en español. Ha sido un viaje sacrificado, pero creemos que vale la pena, porque queremos que Europa escuche a España, porque es un ataque al Estado de Derecho gravísimo. Ahora mismo no hay Estado de Derecho en España, no hay separación de poderes y no hay independencia judicial, con lo cual estamos vendidos. Pedro Sánchez ha vendido España y ha humillado a todos los españoles. Lo que estamos denunciando, ¿dónde está el dinero que Europa está ayudando a España? ¿Dónde está ese dinero? 144.000 millones, pero la sociedad española no sabemos dónde está. Que si seguimos en esa línea, Europa nos corte el grife de modo inmediato para el resto de las ayudas europeas. Y entonces tuve la suerte de poder debatir la petición el 20 de noviembre con don Eduardo. ¿Pero cuántos años han tardado? Entonces la presentamos en el año 2020 y luego al final, bueno, pues por lo menos en el 29 de noviembre pudimos pelearla. 3 años después. Y esto ha evolucionado, porque la separación de poderes en España es todo un proceso. O sea, tú directamente no vas quitando imparcialidad judicial y vas quitando derechos de repente. O sea, tú vas poco a poco. Este año ha dado la casualidad que justamente se ha juntado con todo lo de amnistía. O sea, que es como que va a peor, ¿no? Pero ha tardado 3 años. Entonces, siendo positivos. Sí. Yo estoy encantado porque realmente la petición se admitió a trámite gracias a vuestras sugerencias, y entonces nosotros nos basábamos en una serie
en un principio, que es la separación de poderes, que entendemos que es fundamental el respeto al Estado de Derecho, es lo que habla Europa. Entonces nosotros basábamos nuestra petición en que los 20 vocales del CGPJ, la cúpula del Poder Judicial, la nombran el Congreso y el Senado. Entonces, para resumirlo, los políticos son los que nombran la cúpula judicial luego nombra a los jueces, magistrados del Supremo, la Audiencia Nacional, pero también la sala del Supremo que se encarga de enjuiciar a los políticos. Entonces, los políticos nombran a los vocales del CGPJ, que no tienen por qué ser magistrados, y ellos son los que nombran los magistrados que se encargan de jugar a los políticos. Un poco feo, ¿no? Luego también estábamos preocupados que el fiscal general del Estado, que es el que tiene que proteger la independencia judicial, pues lo nombra el presidente del gobierno. Entonces, es un poco feo, ¿no? También. Luego también, dentro del CGPJ hay una comisión disciplinaria que la componen 7 miembros, y claro, es que esos 7 miembros de la comisión disciplinaria son todos nombrados por el Congreso y el Senado, porque son los vocales, son 7 miembros que son vocales, ¿no? Entonces, claro, que la comisión disciplinaria sean todos nombrados por el Congreso y el Senado, lógicamente van a tratar un poquito con más cariño a los jueces, que sean benevolentes o más cariñosos con los políticos, evidentemente, ¿eh? Cuidado, no estamos diciendo que los jueces sean corruptos, no. Lo que estamos diciendo es que no está garantizado, como bien dice don Eduardo, que los jueces sean independientes e imparciales. Luego, el observatorio... Que el propio sistema tiene sus perversiones. Ahí está, efectivamente, que es ahí donde queríamos llegar, ¿no? Entonces, claro, luego tenemos un observatorio contra la violencia doméstica y de género, cuya presidente siempre ha estado dentro de la comisión disciplinaria. De hecho, en el año 2004, la presidenta del observatorio, doña Montserrat Comas, también era la presidenta de la comisión disciplinaria. Entonces, desde el año 2004 hay una perspectiva de género, un feminismo que ya está dentro del control, dentro de la comisión disciplinaria. Después de doña Montserrat Comas, pues vino Inmaculada Montalbán Huertas, que fue la presidenta, y que ahora, ¿quién es? Es la vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Y después viene doña Ángeles Carmona, como presidente del observatorio, y entonces ella formaba parte de la comisión disciplinaria hasta el 1 de agosto del 2023, gracias a una sentencia muy interesante que casualmente en esas fechas, un poquito antes, pues el TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que me gustaría que luego ampliarais el tema, pues dio un toque de atención, bueno, condenó a Rumanía por no garantizar una comisión disciplinaria independiente e imparcial. Entonces, claro, eso fue en el mes de mayo, y el 1 de agosto del 2023, sin haber renovado los vocales, pues esa figura, esa presidente de este observatorio, sale de la comisión disciplinaria. Y entonces en su lugar entra don Álvaro Cuesta, que es alguien muy vinculado al Partido Socialista. Pero no olvidemos que el resto de los vocales también están vinculados con el PNV y con el Partido Popular. Es decir, que si los partidos políticos nombran los vocales que luego forman parte de la comisión disciplinaria, es un tanto cuestionable, ¿no? Luego, que el siguiente nombre el fiscal general del Estado es que es una cosa absolutamente irregular, pero no solamente el presidente del fiscal general del Estado, sino que es que el Tribunal Constitucional, es decir, ahora mismo el presidente del Tribunal Constitucional es don Cándido Conde Pumpido, que fue el fiscal general del Estado, que en el año 2004, bueno, pues hizo... Bueno, casualmente durante su mandato fue cuando la presidenta del observatorio fue presidente de la comisión disciplinaria en el año 2004. Entonces, y de vicepresidente de la Tribunal Constitucional tenemos a Inmaculada Montalbán Huertas. Tenemos un antiguo ministro de Justicia, señor Campos, que también forma parte, es uno de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no se garantiza que el Tribunal Constitucional sea imparcial e independiente. De hecho, lo estábamos viendo con las últimas decisiones del Tribunal Constitucional, que ha validado todas las cuestiones que eran proclives al gobierno, ¿no? La ley de la... Bueno, pues de ahí yo creo que puedes ampliar un poco más, ¿no? Es decir, y luego ya el Tribunal de Cuentas, que es el órgano que se encarga de fiscalizar las cuentas al gobierno, al Estado y a los partidos políticos. Claro, que lo nombre esos consejeros, los nombren todos, el Senado y el Congreso, y la presidente, que se llama Enriqueta Chicano, pues esté vinculada al Partido Socialista, pues entiendo que tratarán con cierto cariño. No digo que lo hagan, pero bueno, pues que a lo mejor no está garantizada esa imparcialidad, ¿no? El que la presidenta trate con
bueno, pues con cierto cariño. Con la mujer del César, serlo y parecerlo. Ahí está, entonces, eso es lo que nosotros hemos presentado al Parlamento Europeo y entonces la inmensa mayoría, bueno, prácticamente todos los partidos, a excepción de 2 grupos, que son los que están ahora, la representante del BNG y la representante del Partido Socialista, excepto el resto de los partidos políticos en el Parlamento Europeo, apoyaron la petición. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora el Parlamento Europeo va a pedirle explicaciones sobre el Estado de Derecho en España a, bueno, pues a quien corresponda. También un detalle importante en esa presentación del 29 de noviembre estuvo alguien de la Comisión de Justicia, en representación del Comisario de Justicia. Y entonces él dijo que efectivamente que ya estaban preocupados, que ya estaban haciendo un seguimiento. Y bueno, pues hay un partido político, Vox, que dijo, sí, es que esta petición se presentó en el año 2020, pero claro, es que en el año 2023 las cosas han cambiado. Entonces habría que hacer una actualización de toda esa información y es que vamos a peor. Es decir, si ya en el año 85 se prostituyó, por decirlo de alguna manera, a los 20 vocales del CGPJ y poco a poco hemos ido perdiendo derechos, pues es que ahora mismo ya es flagrante esa falta de independencia judicial, ¿no? Y entonces yo lo que también quiero agradecer es a movimientos como Hazte Oír, que lo que ha hecho es, a raíz de esta petición, pues han recogido firmas sobre, oiga, es que esto es muy grave, porque en realidad no es que sea simplemente el Estado de Derecho, es que si España incumple el Estado de Derecho, nos puede pasar lo mismo que a Polonia y a Hungría, que es que nos suspendan las ayudas económicas europeas. Y de hecho, ahora, el 13 de diciembre, doña Mónica Hohlmeier hizo un alegato de, oiga, y don Juan Fernando López Aguilar, del Partido Socialista, en el Parlamento Europeo, el presidente de Comisión de Justicia y Libertades, ha solicitado que se suspendan las ayudas a Eslovaquia porque han eliminado la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, claro, han eliminado en Eslovaquia la Fiscalía Anticorrupción y entonces don Juan Fernando López Aguilar y Mónica Hohlmeier solicitan la suspensión de las ayudas europeas. ¿Vale? Bueno, es que en España, si no está garantizada la independencia judicial, es que se le podría suspender las ayudas europeas, ¿no? Y yo creo que ahí... Esa es la petición que lanzamos desde Hazte Oír, que, como decías antes, que claro, no es lo mismo una petición que no tiene prácticamente apoyo ciudadano que otra que sí la tiene. En este caso estamos hablando de 101.804 ciudadanos que han apoyado esta petición. Pero no con el miedo de que retiren los fondos europeos, sino al revés, con la oportunidad de que retiren los fondos europeos, y me explico. Porque el hecho de que la Unión Europea retire los fondos europeos coloca al gobierno entre la espada y la pared. O respeta el Estado de Derecho o desaparece. Porque no hay alternativa. Y entonces, como están acostumbrados a ir como un rodillo destrozando el Estado de Derecho, nadie les ha parado los pies porque encima tienen la chequera gratis. Hasta ahora. Entonces, cuando la Unión Europea haga lo que ha hecho en Polonia, en Hungría y ahora pretenden hacer en Eslovaquia, entonces a lo mejor empiezan a espabilar. Y yo creo que para mí es una enorme oportunidad que haya 101.000 ciudadanos españoles que han apoyado esa idea, que aparentemente es un suicidio, pero que en el fondo, paradójicamente, es la tabla de salvación. Me parece que es muy relevante. Esa petición, además, la llevamos al Parlamento de Estrasburgo. Todos los eurodiputados son conscientes de lo que está pasando en España, de que hay un movimiento social importante, de que hay una contestación social importante, de que el deterioro del Estado de Derecho es gravísimo, y yo no creo que haya ni un solo ciudadano europeo, ningún eurodiputado que esté de acuerdo con el proyecto de ley de amnistía. Es obvio que en la Comisión Europea hay preocupación, probablemente hay una preocupación taimada, porque tampoco quieren intervenir para no pisar la soberanía, etcétera, o porque España es un país relativamente importante, pero obviamente no lo ven con buenos ojos porque supone una quiebra en el Estado de Derecho absolutamente brutal. Entonces, yo tengo esperanza de que eso pueda funcionar, porque cuando hay un movimiento social y ese tiene eco, tiene reflejo, hay retorno en Bruselas, me parece que puede ser importante. Pero yo quería apuntar sobre lo que has dicho. Han pasado varias cosas en el último tiempo, ¿no? Por ejemplo, el Supremo ha dicho que el nombramiento de fiscal general del Estado ha sido irregular y que el nombramiento de la fiscal especial de memoria histórica, que era su antecesora, su amiga y su ex jefa, Dolores Delgado, también era irregular. Se lo han pasado por el arco. Hombre, a mí me parece un desacato en toda regla del gobierno a la máxima autoridad judicial. Y la Unión Europea va a permitir que haya un deterioro del Estado de Derecho en un país importante como España, de ese calibre, en el que el gobierno desacata al Tribunal Supremo.
Me parece alucinante, ¿no? Y luego has hablado del Tribunal de Cuentas, que claro, que está un poco maniatado por los nombramientos de políticos. Es verdad, pero yo creo que también hay algo más importante todavía previo, no solo a la institución, que es el pudor. Y desgraciadamente lo estamos perdiendo. Es que ya se miente sin pudor, se mete la mano sin pudor, se intercambian los cromos sin pudor. Hasta hace muy poco se repartían en el Consejo General del Poder Judicial y disimulaban. Ahora no, ahora directamente dicen, no, uno para ti y otro para mí. Oiga, que el Constitucional dijo que el círculo era cuadrado, o sea, que sí, se lo pueden repartir, pero tienen que llegar a un consenso. Y ese consenso al final se convertía en un cambio de cromos, todos lo sabíamos, pero todo el mundo disimulaba, ya no. Y a mí me parece que el no disimulo es muy grave. Y digo esto porque en su momento el Tribunal de Cuentas estuvo a punto de sancionar gravemente a los responsables del proceso y ir directamente contra su patrimonio. Y eso habría sido enormemente importante y enormemente saludable. Quien la hace, la paga. Y eso fue boicoteado por Pablo Casado, que cuando él conoció que iba a haber esa sanción por parte del Tribunal de Cuentas, inmediatamente se puso nervioso y llegó a un consenso con el Partido Socialista y nombraron a Enrique Tachucano. Alucinante. Por lo tanto, no es que los políticos metan la mano en el Poder Judicial y en las instituciones de manera perversa, es que además lo hacen sin ningún tipo de pudor, y yo creo que eso es extraordinariamente grave. Y entonces me parece que necesitamos, uno, regeneración ética. Yo creo que, claro, esto cuando hablas de ética te dicen, no, te pareces un curita y una ursulina. No, es que sin ética no hay ningún sistema que funcione, ni el más perfecto de los sistemas. ¿Necesitamos mejorar el sistema? Por supuesto, pero necesitamos una regeneración ética. Porque lo que estamos viviendo en España, en donde un presidente se permite mentir abiertamente, sin despeinarse, eso envía una señal tan perversa a la ciudadanía de que aquí vale todo, que es imposible construir sociedad y civilización en base a la mentira. En gran parte de los países musulmanes nunca van a progresar porque llevan la mentira en el ADN. Y nosotros lo hemos incorporado en nuestra cultura, o subcultura, si me permitís. Y eso es absolutamente la muerte. Afortunadamente, y termino, hay una ciudadanía responsable, esos 101.000 de momento ciudadanos que han firmado esa petición, que incluso están dispuestos a pedir que se retiren los fondos europeos para garantizar algo tan importante como es el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la verdad y la convivencia. Y entonces ahí es donde tocamos a don Eduardo, es decir, el tema legal, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué hemos oído hablar de la cuestión prejudicial? ¿Qué es una cuestión prejudicial? Es decir, Europa nos está dando oportunidades. Hemos estado en el Parlamento Europeo, tú has estado también en la presentación del 29 de noviembre, y entonces salió la palabra cuestión prejudicial. ¿Qué es eso? Preguntas, ¿qué se puede hacer? Como ha dicho Luis y han dicho Almudena, sin un movimiento asociativo del ciudadano, no vamos a ningún lado. Como ha dicho Luis, se van a pasar por el forro todo, nos van a seguir pisoteando. Entonces es el ciudadano el que tiene el poder de levantarse, protestar, asociarse y hacer peticiones y quejarse a Europa, a la ONU o a quien haga falta. Porque si no, se van a seguir riendo de nosotros como se ríen del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Una de las posibilidades, la cuestión prejudicial, tiene su limitación porque es un tratamiento que se produce en un proceso judicial. En un proceso judicial, cuando para resolver un caso se necesita la aplicación de una norma que puede estar en conflicto con la norma europea, el juez puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le diga si la norma que tiene que aplicar en España es acorde a la normativa europea. Y en su caso, ¿de qué manera puede aplicarlo? La parte del procedimiento, los justiciables no tienen la facultad de directamente acordarlo, pero pueden proponérselo al juez o al tribunal. Le pueden proponer, oiga, mire, señoría, para resolver esta cuestión que tenemos aquí entre este señor y yo, hay que aplicar esta norma, y esta norma es contraria a la norma europea. Y entonces, por favor, le pido a usted, señor juez, que le pida a Europa, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que diga si es acorde la legislación española con la europea. Hay mucha legislación española
que yo entiendo que no es conforme con la legislación europea. Pero esa potestad no la tiene el ciudadano. El ciudadano, el justiciable se lo propone al juez y el juez decide si considera que puede dirigirla o no, y preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso de que el tribunal sea la última instancia, tiene la obligación de hacerlo. O sea, si es el Tribunal Supremo y se le plantea la solicitud de una cuestión prejudicial, tiene la obligación de formular esa petición prejudicial. Pero en la práctica no se hace. Se presentan los ciudadanos, el justiciable propone al tribunal, pero el tribunal hace lo que considera oportuno, aunque tenga la obligación siendo la última instancia. Es una forma de llamar la atención, no de llamar la atención, sino es una pequeña parcela en el tema judicial, que yo creo que es la madre de toda la corrupción, viene por la justicia. Como ha dicho Luis antes, se ha perdido el pudor. Pero cuando pierdes el pudor y cometes un delito, tienes a los jueces. Claro. El que pierde el pudor y comete un delito, tiene un juez que le puede meter en la cárcel. Ahora, si el juez, que es el obligado a meter al delincuente en la cárcel, no lo mete, entonces estamos ante la impunidad. Entonces estamos ante la impunidad. Y es peor, el juez que permite eso es más corrupto, un juez que está obligado a meter a un político en la cárcel y no lo hace, que el político corrupto, a mi modo de entender. El que tiene la obligación de meter en la cárcel no la cumple es más corrupto que el que comete el delito. Pero por eso no crees que hay una oportunidad con Luxemburgo, porque si el tema de la amnistía, que creo que es lo más gordo que estamos viviendo, se llega al Supremo, que va a llegar con absoluta seguridad, el Supremo, y se pide una prejudicial, el Supremo no solamente tendrá obligación, sino tendrá ganas de quitarse el problema de encima y que resuelva otro, y obviamente Luxemburgo va a decir que eso es una barbaridad. Y se saltan al Tribunal Constitucional, que probablemente lo bendeciría, que para eso lo han nombrado el gobierno, un Tribunal Constitucional ad hoc. ¿No te parece que hay una ventana de oportunidad espectacular? Yo creo que sí, y además te voy a decir una cosa. Te digo porque es verdad que la justicia española tiene muchas deficiencias, pero la justicia europea está más lejos y por lo tanto es más independiente. Yo creo que la clave, la habéis dado vosotros, es el tema de vincularlo con el tema de pasta. La cláusula de condicionalidad es muy importante. El tema es, Europa va a dar dinero a Polonia y Hungría siempre y cuando se respete el Estado de Derecho. Cláusula de condicionalidad. ¿Por qué? Porque si yo no puedo verificar que ese dinero se está utilizando bien, se está permitiendo lo que ellos llaman el despilfarro y la corrupción. Entonces, tú recibes dinero de Europa, muy bien, a cambio, cláusula de condicionalidad, te comprometes a respetar el Estado de Derecho. Ahí está. Entonces, en España, según lo que nosotros presentamos, entendemos que no se respeta el Estado de Derecho por todos los pequeños detalles que hemos comentado y has puntualizado tú. Entonces, nosotros entendemos que no vamos a tener un juicio justo, con las garantías procesales, es decir, con jueces independientes e imparciales, con la garantía. Es decir, no estamos diciendo que los jueces sean corruptos, no lo podemos probar, pero lo que sí cuestionamos es que no se garantice el que los jueces sean independientes e imparciales. Y en base a la cláusula de condicionalidad tendrían que exigir el que sea un Estado de Derecho, que España cumple un Estado de Derecho. Y además es que don Juan Fernando López Aguilar es que él persiguió a Polonia y Hungría porque él, por el mismo argumento, porque él considera que no se respeta el Estado de Derecho. Además, Polonia tiene un detalle muy importante, es que, para no entrar en los detalles, ¿no? Pero Polonia, los jueces polacos no pueden presentar cuestiones prejudiciales ante el TJUE porque entonces se les jubila. Entonces, ahí, los jueces polacos entienden, el gobierno polaco entiende que por encima de los jueces polacos no están los de Luxemburgo, no pueden presentar cuestiones prejudiciales. Entonces, como bien tú decías, el derecho europeo, ¿no? Primacía del derecho europeo. Primacía del derecho europeo. Entonces, claro, Polonia dice... La primacía del derecho europeo, por supuesto. Entonces, pero es Luxemburgo hace lo mismo en el caso de la amnistía. Y entonces, como ya ha habido además antecedentes donde ha habido condena, pues si aplicas la jurisprudencia creo que va a ser muy difícil que no haya condena al Reino de España. Y entonces, ¿qué pasa con la Comisión? Pues que la Comisión Europea en el fondo son políticos. Y además tienen menos margen, porque realmente la Comisión Europea lo que hace es gestionar un presupuesto respetando las competencias y la soberanía de los Estados miembros, pero el Tribunal de Luxemburgo no. El Tribunal de Luxemburgo se debe al derecho europeo
y solo al derecho europeo, y tiene que garantizar la primacía del derecho europeo. ¿Viola el derecho europeo? Sí. Pues ya está, sanción. Y no le deben a nadie, ni tienen que presentarse unas elecciones. Por eso yo creo que a mí me parece que hay muchísimas más posibilidades en Luxemburgo, me parece a mí. Y además Luxemburgo es que ya ha resuelto muchas veces cosas extremadamente duras. Me preguntabas, Luis, si es una oportunidad. Vamos a ver, tenemos que partir de que la Unión Europea, el Tratado de la Unión establece en su artículo 2 el respeto, la obligación del respeto al Estado de Derecho. Para ser parte de la Unión Europea, si tú no eres un Estado de Derecho, no entras. ¿Cuál es el problema? Que para la Unión Europea es muy difícil reconocer que en su interior hay estados que no respetan el Estado de Derecho. Claro. Porque si tú estás reconociendo que en España no hay un Estado de Derecho, ¿qué tienes que hacer con España? Expulsarla de la Unión Europea. Entre respetar el Estado de Derecho y no respetarlo hay una inmensísima gama de grises. De hecho, hay un artículo, ¿no?, que es el artículo 7. Porque no es on-off. ¿Sabes? El deterioro institucional va poco a poco. De hecho, desde el año 2000 de su petición hasta hoy, desgraciadamente hemos empeorado bastante. No, y desde el 85 hasta hoy, pues imagínate todos los años. Claro. Pero lo que él dice en relación al Tratado Europeo, el artículo 2, pero es que luego el artículo 7 dice que si se viola reiteradamente el artículo 2 del Tratado Europeo, la Unión Europea puede intervenir un país miembro. Claro. ¿Qué pasa? Que Europa parece, y esto es una percepción propia, nació con, sí es verdad que nació con unos bonitos fundamentos, derechos fundamentales, igualdad, que eso está muy bien sobre el papel, pero que si al final eso se diluye sobre el papel y no ejerces, realmente el movimiento se demuestra andando. Sí, y si el papel no lo confirma, los actos que tú haces sobre ese papel, es que ni siquiera la Unión Europea está respetando ese papel que afirma. Pero la autoridad que no se ejerce se desprestigia. Ahora, cuando se ha tenido que ejercer, se ha ejercido. En el caso de Grecia ha habido una actuación muy contundente. Se recortaron las pensiones, hubo una intervención brutal. Ahí sí que hubo una motosierra a lo Milei. Bueno, ¿podría ocurrir en España? Pues podría ocurrir. Porque ¿Europa puede permitirse un deterioro institucional como el que estamos viviendo? Yo creo que no. No debería. No es que no debería, es que no se lo puede permitir. Porque si nos convertimos en el de la Bernarda... Pero es que llevamos 5 años. Llevamos 5 años vulnerando derechos fundamentales, haciendo lo que le dé la gana al gobierno de turno, que es este último que tenemos. Se están saltando por los aires todos los derechos fundamentales de Europa, y hasta ahora Europa está como mirando detrás de un muro. Entonces, la realidad es que no debería. ¿Lo está haciendo? Pues esperemos que en los próximos meses Europa se ponga las pilas y realmente intervenga. Y lo que estamos pidiendo, que es lo más irrisorio, es que como españoles, oiga, que nos quiten los fondos de momento temporal hasta que este gobierno respete el Estado. Efectivamente. O sea, que es anecdótico que encima los españoles pidamos a Europa que nos congelen los fondos. Oiga, que es que aquí en este país hay corrupción, limpiémosla y luego cuando haya otro nuevo gobierno, sea de donde fuere, vuelvan a dárnoslos, pero de momento no sigan malgastando el dinero de austriacos, belgas, alemanes. El Tribunal de Cuentas, acaba de salir, creo que la semana pasada, ha dicho, no sabemos qué ha pasado con los fondos europeos. Claro. No lo sabemos. Claro. Entonces, ¿está dispuesto un alemán, un holandés, un francés, un griego a seguir pagando de sus impuestos? Que se vayan 100.000 millones por el desagüe, pues hombre, es obvio que no. Sin rendir cuentas a nadie. Yo como ciudadana europea, española, si a mí me pasase con otro país estaría indignada. Claro. ¿Qué es lo que les pasa? Por eso llegó la alta funcionaria y dijo, ¿dónde están los dineros? Que hemos pedido información y que no nos la dan. Nuestra obligación como ciudadanos españoles. ¿Y por qué se negaron en el Parlamento a hacer la agencia de los fondos europeos? Anda. Bueno, pues eso habrá que preguntárselo a sus señorías, ¿no? Porque ahí hubo una propuesta que se rechazó. Yo creo que la función principal... Y 100.000 millones para manejarlos de manera sin control ninguno de nadie, ni de intervención general previa, ni de la Tribunal de Cuentas después, es grave, ¿eh? Da para mucha corrupción. Yo quiero apuntaros dos cosas. La corrupción ni es nueva, ni es de este gobierno exclusivamente. Llevamos 30 o 40 años de corrupción. Llevamos años de corrupción y esto es un suma y sigue. Y yo creo que hemos tenido la suerte de que Europa ha visto quién es Pedro Sánchez, porque cualquiera que haya visto su exposición rindiendo cuentas en el Parlamento Europeo
y el trato que ha dado a los que estaban allí, yo creo que es una demostración del poco respeto a las instituciones, a las personas y su falta de educación, con lo cual, si tenían alguna duda, yo creo que han visto, este es el señor, este es el presidente de España y que ha sido medio año presidente de Europa. Yo creo que, espero que hayan tomado conciencia de lo que ocurre, de quién es el jefe del Estado aquí en España. Pero ahora tienen que actuar. Ahora tienen que actuar. ¿Qué les cuesta? ¿Por qué con otros países lo han hecho? Tan directamente. Porque no es lo mismo. La tendencia política. La tendencia política, claro. Hay una cosa que es importante, es decir, esto no es una cuestión de izquierdas y derechas, sino que es a nivel de ciudadanos, porque mira, los datos, ahí está, mira, España campeona del mundo en esfuerzo fiscal, un 52% superior a la media de la Unión Europea. España sufre la mayor pérdida de PIB per cápita de la Unión Europea. El poder adquisitivo español se coloca un 7% por debajo de la media europea. Los fondos ya sitúan a España como el peor país para invertir. España obtiene la peor nota en pobreza infantil de toda la Unión Europea. España vive su Navidad más pobre, líder en exclusión social infantil y con cifras récord en pobreza energética. 500.000 de españoles se marcharon el año pasado buscando oportunidades laborales en el extranjero. Entonces, no es un tema de patriotas o no, de izquierdas y derechas, es decir, que es que España está teniendo muchos problemas. Entonces, si estamos recibiendo muchísimo dinero de la Unión Europea, que luego parte si no hay que devolverlo, y no lo estamos aprovechando porque cada vez tenemos una situación económica cada vez peor, algo hay que hacer. Entonces, yo entiendo que Europa, como tú has dicho, con el caso de Grecia, tiene que intervenir, porque es que lógicamente cuando Europa ayuda a un país es porque a medio plazo ese país va a tirar de la locomotora europea. Si España recibe mucho dinero y no se convierte en una locomotora, va a tener que seguir necesitando dinero, entonces mal negocio han hecho. Entonces es un tema muy importante que Europa tiene que poner, oye, ¿qué está pasando con ese dinero? Porque además España se jacta en no facilitar información. Europa puso dinero en Portugal, le ha ido muy bien. Europa puso dinero en Irlanda, en Irlanda le ha ido muy bien. Europa puso dinero para rescatar a Grecia y Grecia hoy es casi un milagro. Y poner dinero en España y se va por el desagüe. ¿A dónde va? Ahí está. Y Mónica Hohlmeier, que es la presidenta de la comisión... Que dijo airadamente, ¿dónde está el dinero? Que he preguntado de manera reiterada y que nadie me responde. Hohlmeier es eurodiputada, pero realmente el comisario de los presupuestos es Johannes Hans. Austriaco. Sí, creo que sí. Y entonces él, lógicamente, con esa mentalidad germánico, es austríaco. Entonces esperemos que diga, oye, ¿dónde está ese dinero? Entonces hay una cosa que es muy importante. El 6 al 9 de junio son las elecciones al Parlamento Europeo. Entonces se renueva todo el Parlamento Europeo y también la Comisión, evidentemente. Entonces, ahora van a entrar en campaña electoral todos los parlamentarios europeos en sus países. Entonces no estaría además que a lo mejor, no sé, hicieron una campaña en Alemania diciendo, oiga, en Holanda, en estos países donde tenéis tantos contactos, oiga, ¿son ustedes conscientes, ciudadanos holandeses, que tú has mencionado antes, que con su dinero se está ayudando a un país y no se está aprovechando? Y se le está dando dinero... No se sabe dónde va el dinero directamente. Entonces, ahí puede ser una buena idea. Las propias instituciones del país dicen que no tienen ni idea. Bueno, el Tribunal de Cuentas, o sea, el Tribunal de Cuentas... En Alemania se quedan alucinando. ¿Cómo es eso? Y lo peor de todo, que sus propios dirigentes, los que ustedes van a votar, lo saben desde hace años y no han hecho nada. En sus manos está que esa gente siga repitiendo, permitiendo que otros países malgasten el dinero de sus impuestos. Claro, eso es. Y resulta que tienen que venir los ciudadanos, tienen que ser los ciudadanos a través de comisión de petición del Parlamento Europeo los que denuncien estos hechos. Sí. Es lo que decías tú, la importancia de los ciudadanos. Nos toca a los movimientos ciudadanos... A nosotros sacarle las castañas del fuego al país porque los políticos no lo van a hacer. Yo creo que también aquí hay un problema, que nos han puesto a todo a golpe de clic. Entonces los ciudadanos cada vez están como más acomodados y es como que lo hagan otros, o que si no se puede hacer por online, no lo hago. Entonces, cada vez movilizar al ciudadano es más complicado, pero porque nos lo han puesto todo tan fácil. Hemos perdido el derecho de la revolución. Exacto.
Bueno, pero yo creo que también las nuevas tecnologías también facilitan cosas, ¿no? Sí. De hecho, tú mismo has contado que en la petición del Parlamento Europeo lo puedes hacer online, porque claro, obviamente no todo ciudadano puede viajar. Pero es que hasta para eso la gente le cuesta. Bueno, sí, porque hay que dedicarle 5 minutitos y registrarse y tal. Pero que quiero decir que las plataformas tecnológicas ayudan a generar esa participación y hacer una democracia mucho más activa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, Hazte Oír, que canaliza opiniones de ciudadanos y participación de ciudadanos, lo que está haciendo en el fondo es generar una democracia prácticamente diaria, ¿no? Donde el ciudadano cada día puede intervenir en los asuntos que le preocupan. Yo creo que hay que concienciar al ciudadano que realmente los que están ahí son porque los hemos elegido nosotros y se deben a nosotros. Y si no están cumpliendo con sus obligaciones, debemos ser nosotros los que debemos denunciarles. ¿Qué pasa? Que por otro lado, Europa, que está muy bien, muchas veces vive como una burbuja. Cuando estuve colaborando con Europa, yo les decía, ¿por qué no lancéis? Porque mucha gente no sabe para qué sirve Europa, muchos ciudadanos no saben que tienen herramientas para poder quejarse. Ojo, tienen que ser sobre legislación europea. Todo lo que no existe en la legislación europea, tú no puedes ir a quejarte porque van a decir, es que esto no existe como legislación europea. Pero es que incluso desde Europa no se transmite. Ellos decían que era por el principio de neutralidad. Digo, sí, pero es que estáis tan neutros que al final la gente no llega. De hecho, por ejemplo, la participación de los ciudadanos en las elecciones europeas es muchísimo más baja que y me parece muchísimo más importante, porque todas las decisiones con respecto a presupuestos, con respecto a legislaciones que incumplen, incluso porque lo que no saben los ciudadanos es que si un gobierno está incumpliendo algo, le ponen una multa, el gobierno lo paga pero los ciudadanos ni se enteran de ello, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante también concienciar a la gente que Europa es una herramienta y que es el paraguas que nos protege a todos y que tiene que proteger un Estado de Derecho global y conjunto. Y hay que exigirle que nos proteja. Tiene que exigir, claro, pero hay que concienciar a los ciudadanos también de ello. Bueno, la propia muestra hemos tenido nosotros en Onavid, gracias a una llamada de una persona ajena a nosotros en el Parlamento Europeo, nos informó sobre esto, que éramos desconocedores, y gracias también un poco a la iniciativa de Santiago, pues hemos hecho esa petición, hicimos esa petición en febrero de 2023, y fue la muestra de, oiga, si nosotros que somos una humilde asociación podemos hacerlo, ¿por qué el resto de asociaciones de cualquier tipo de índole del tipo del derecho? Por ejemplo, como hablabas tú sobre el Fórum y Afinsa, sobre la falta de independencia judicial en cualquier resolución de un contencioso administrativo de una empresa donde hay ciertos intereses. Oiga, que resulta que usted me ha enseñado que tengo derechos en Europa. Pues eso quizá es un poco lo que todas las asociaciones o incluso personas particulares en cualquier país de Europa deben exigir a Europa, que se tomen las acciones conjuntas para que el Estado de Derecho vuelva a resurgir, y especialmente en España, ¿no? Que es uno de los países más corruptos. Es la última ventanilla y además es la ventanilla más independiente. Pues tiene muchas posibilidades, ¿no? Yo he seguido ahora, por ejemplo, de cerca la queja de los sindicatos de tripulantes de vuelo, que los tripulantes de vuelo no se pueden prejubilar, pero los pilotos sí. Resulta que los pilotos mayoritariamente son hombres y los tripulantes de vuelo mayoritariamente son mujeres. Entonces eso viola el principio de no discriminación de la Carta de la, y tal. Entonces pues ahora ya está la Comisión Europea investigando la presunta discriminación por razón de género del Ministerio de Igualdad de España. Y bueno, eso obviamente en el Ministerio de Igualdad no se resolvió. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio está a otras cosas. Está a predicar, a generar cultura entre comillas, etcétera, ¿no? Pero los problemas de verdad, como esta presunta discriminación, pues no están en eso. Entonces, ¿quién puede resolverlo al final? Pues en este caso, a lo mejor la Comisión Europea. Bueno, como esos casos hay muchos, o sea que por eso yo vuelvo a insistir que yo tengo esperanza en Luxemburgo, porque el Supremo creo que le van a temblar las piernas, como lo han temblado ya, y bueno, y constitucional, no digamos, porque el constitucional está totalmente cooptado. Sin embargo, Luxemburgo, pues un tío de Chequia, otro tío de Italia, un irlandés, ni les va ni les viene, pero aplican el derecho y dicen, oiga, esto 2 más 2 son 4, nunca van a ser 22. Tenemos recientemente un ejemplo de la nefasta gestión ideológica o judicial o jurídica, ¿no? O legislativa que lleva incluso el Ministerio de Igualdad. Una de las preguntas parlamentarias que le hace un diputado, no recuerdo de qué partido, y le dice que cómo es posible que no se contabilicen las víctimas, niños asesinados a Cambronero.
¿Cambronero? Pablo Cambronero. Vale, pues resulta que la contestación del Ministerio de Igualdad, y creo que la comparecencia de ese diputado es pública, la curiosa contestación del Ministerio de Igualdad es que sus competencias no están en investigar los niños asesinados a manos de padres o de madres. Claro, cuando dice, de madres, que no están a manos de las madres. Y oiga, pero es que usted manifiesta que hay 4 niños asesinados por padres. ¿Cómo es posible que no haya competencias para estudiar 12 niñas o niños asesinados por sus madres? No, porque eso ya es competencia del Ministerio del Interior. Sí, yo hice ves un poco cómo Europa está permitiendo... Yo hice una pregunta parecida en Transparencia, de si tienen las estadísticas de cuántos, porque te publican las estadísticas de cuántas mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas, pero no la inversa, cuántos hombres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Y yo sé que ese dato lo tienen porque en su momento, cuando empezó la ley de violencia de género, lo publicaban. Y ahora ya no. Ahora ya no. Desde el 2007 entonces, esos datos dejan de existir. Claro, bueno, digo, oye, me interesa ese dato, ¿me lo puede dar? Y no es mi competencia. No es mi competencia. ¿Ve? Pero, y portal de transparencia, ¿qué pasa? De hecho, y refiriéndonos al tema de subvenciones, tema de fondos, hace poco una youtuber, se llama Vida Inocente Duque, que sigue sus vídeos. Es muy curioso porque llega a una asociación de mujeres, sabéis que se ha hecho funcionaria trans, se ha hecho mujer, entonces él va y pide, pues, ella va y solicita información sobre cuáles son sus derechos. Entonces le dice la asociación de mujeres que ellas atienden a mujeres, pero en función a las necesidades que están subvencionadas. O sea, si tú eres una mujer, pero tu necesidad no está subvencionada, no te podemos atender ni ayudar. Y recibe subvención. O sea, este año a lo mejor atendemos a mujeres inmigrantes sin DNI, pero si el año que viene no tenemos subvenciones para ayudar a estas mujeres inmigrantes sin DNI, ¿vale? Pues no se las ayuda. Entonces, esto va en función a dinero. Vale, aquí por ejemplo, este año, que el año que viene ya veremos, hay programas dirigidos a mujeres migrantes. Ajá. ¿Se puede atender a mujer con DNI? No. ¿Se puede atender a hombre con DNI o NIE? No. Ah, vale, ya entiendo. ¿Vale? Cómo va. Entonces, así funciona el tercer sector. Vale, ok. Por eso, el redirigirte a un centro especializado con la temática, con tus circunstancias, con tu casuística, muy bien, que te puedan atender en función de lo que tú necesitas. Muy bien. ¿Vale? Aquí otros años ha habido programas, hasta el año pasado, por ponerte un ejemplo, un programa que estaba dirigido a personas cuidadoras, hombres y mujeres, ¿vale? Que cuidaban de familiares en situación de dependencia, hombres y mujeres. Entonces, quiero decirte que depende del programa, se atiende a un perfil de persona beneficiaria concreta. Y esos programas van variando con el tiempo, dependemos de subvenciones públicas, van renovándose, normalmente anualmente. Sí, o sea, nuestra realidad va cambiando, es muy dinámica. Ya entiendo. ¿Vale? Que se puede atender, pues por ejemplo este año no, pero el año pasado sí. Ya entiendo, ok. ¿Vale? Y eso, pues el año que viene, pues ya veremos. Todavía no. Vale, ya lo comprendo, ok. Hay asociaciones que pueden ayudarte un año y al año siguiente no, dependiendo de las condiciones de la subvención. Vas un año a un sitio para que te ayuden. Al año siguiente, si vuelves a tener ese mismo problema, vas a ese mismo sitio y ya no te pueden ayudar. Entonces lo llaman ONG, pero en realidad son G, sin N. Sí. Pero ¿yo qué es lo que hago? Lo que me diga el presupuesto. Exacto. Pero su propaganda, que pagamos todos los españoles, pone que se ayuda en mayúscula y en negrita todas las mujeres. Entonces, claro, cuando va una mujer trans a pedir ayuda, le dice que a esa no, porque claro, es una mujer, y además una de las contestaciones que le dice una de las trabajadoras de una asociación feminista, le llega a decir que, hombre, tú tienes el carnet de mujer en el DNI, dice, pero no significa que seas una mujer. Eso ya es la comisión de un delito. Eso, claro. ¿Y no lo ha denunciado? Lo está denunciando a través de los vídeos, que creo que están teniendo muchísima repercusión porque está levantando ampollas entre lo que se supone que es la igualdad del feminismo. No, salen las caras pixeladas. Bueno, no, la guerra interna entre el feminismo tradicional y el feminismo trans de última generación. Nosotros lo que tenemos que hacer también en nuestros últimos escritos a Europa es aportar información de estos ejemplos de supuesta corrupción, por ejemplo. Entonces, los SEDE de Andalucía, las noticias son María Núñez Bolaños archiva investigaciones del caso ERE que deja fuera a los políticos imputados y demora
nuevas pesquisas. Esta misma juez de los de Andalucía ha archivado 33 piezas de ayudas que suman 4,75 millones, no por falta de delito, sino porque no se persiguieron. Archivada la causa por rescate, archivada la causa, ahí está, por rescate de 53 millones de las aerolíneas venezolanas Plus Ultra. Con dinero europeo están financiando unas líneas aéreas Plus Ultra venezolanas. Luego, por ejemplo, ahora, como se ha rebajado la malversación, pues ahora con el tema... Una aerolínea venezolana sin aviones. Bueno, es que ahí está, efectivamente. Está financiando un kiosco, no una aerolínea, está financiando un kiosco que tiene utilidad para el ciudadano español cero. Luego, 4 ex altos cargos de Andalucía se libran del fraude de más de 100 millones de los SERE de Santana. Bueno, entonces, claro, es importante decirle a Europa, oiga, es que aquí estábamos viendo que los casos de supuesta corrupción o despilfarro prescriben o se archivan, lo cual es absolutamente una burrada. Entonces, ahora lo que hay que hacer es decir, Europa, estas son las consecuencias de la falta de independencia judicial. Que hay jueces muy valientes. Ha habido una noticia de un magistrado del Tribunal Supremo, Requeno, que bueno, pues dice que había lawfare, sí, pero no con el caso de independencia, pero sí que ha habido lawfare. Es decir, hasta hace unos días. Es decir, que hay gente muy valiente y yo creo que más que generalizar jueces políticos, yo creo que hay políticos que también son los que nos han apoyado en las peticiones, gente muy valiente, hay magistrados que nos han dado información muy valiosa, pero no se quieren significar, porque si no estarían cuestionando todas, bueno, muchas cosas. Entonces yo creo que ahora nos toca a nosotros, a los ciudadanos, el tomar, el hacer cosas. Entonces, cuestiones prejudiciales, el apoyar, no sé qué acciones vais a hacer vosotros ahora, pero yo creo que la que habéis hecho de recoger las 101.000 firmas está muy bien. Me consta que habéis dejado en los buzones de todos los europarlamentarios una cartita explicando uno a uno, es decir, lo cual es muchas gracias por las acciones. ¿Y qué es lo que tenéis así previsto para hacer? Porque yo creo que en Europa se pueden hacer muchas cosas y tenéis las herramientas, por lo que veo, porque también Citizen Go también tenéis en Alemania, ¿no? Y en otros países europeos. Sí, vamos a ver, Actoir tiene un portal hermano que es Citizen Go, que está prácticamente en todos los países del mundo conocido. Estamos en Alemania, en Holanda, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Grecia no, pero bueno, en Hispanoamérica por supuesto, Estados Unidos, etcétera. Entonces, y en África también. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos promover a través de Citizen Go, a través de los portales hermanos en Alemania, en Holanda, en Austria, en Suiza. Bueno, Suiza no le afectaría, decir, oiga, mire, está pasando esto, ¿no? Esa es una posibilidad. Una segunda posibilidad es seguir con esta campaña, porque 100.000 personas en España, aunque sean a golpe de clic, no es tan fácil de recopilar, ¿no? Eso es un movimiento social muy importante. Entonces yo creo que eso hay que ponerlo en valor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos ido a Estrasburgo, hemos ido además en un autobús con cerca de 30 personas, hemos montado una manifestación, les hemos dejado la cartita a los eurodiputados, pero yo creo que podemos seguir haciendo más cosas, ¿no? Hacer actos en Bruselas, reuniones con las instituciones europeas, acudir a la Comisión Europea, intervenir en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En fin, yo creo que se pueden hacer muchas cosas para poner en valor y visibilizar ese movimiento de 100.000 españoles que están diciendo, oiga, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Basta ya, porque lo que nos estamos jugando es el ser o no ser. Porque no es que el Estado de Derecho parece que es una entelequia, que somos muy finos y que nos gusta usar corbata. No, el Estado de Derecho es la garantía de la convivencia. Es decir, que el que la hace la paga. Y que porque la alternativa al Estado de Derecho es la ley de la selva, es la ley del más fuerte. Y no hay otra alternativa. Entonces, como obviamente nadie quiere vivir en la ley de la selva, o recuperamos el Estado de Derecho o desaparecemos como sociedad. Y si desaparecemos como sociedad, no va a ser posible la convivencia ni realizar ningún tipo de negocio, porque si alguien incumple su contrato no va a haber manera de reclamarlo, y por lo tanto no va a haber inversión extranjera, y por lo tanto no va a haber crecimiento económico y mucho menos empleo. Es que nos estamos jugando el ser o no ser como nación. ¿Por qué decías tú que 500.000 de españoles han tenido que salir del país? ¿Por qué salen del país? Pues porque aquí no hay oportunidad. ¿Y por qué no hay oportunidad? Porque no viene nadie. ¿Y por qué no viene nadie? Porque ¿cómo va a venir alguien si se incumple la ley y hay impunidad? Es que esto es extraordinariamente grave. Es que cuando alguien dice, no, es que la justicia es muy importante, parece que hay unos tíos muy intelectuales. No, que estamos hablando de la convivencia diaria. Es que es tanto como que los semáforos dejen de funcionar. Si los semáforos dejen de funcionar, no se puede circular por la calle.
Pues es exactamente igual. Entonces, yo creo que la ciudadanía está empezando a entenderlo, por eso hay una participación tan potente. Yo creo que lo que hay que hacer es visibilizar en las instituciones europeas, oiga, aquí hay una ciudadanía que quiere recuperar su convivencia. Y esa va a ser básicamente la principal actuación de Azteoir en las próximas semanas. El artículo de Requeno, el magistrado del Tribunal Supremo, él insistía en que, oye, pues a lo mejor la propuesta del Partido Popular de volver a que de los 20 vocales, 12 sean elegidos entre los propios magistrados, le parecía buena idea. ¿Tú qué opinas de ello? Oye, a mí me parece buenísimo. Es que yo creo que el Poder Judicial se empieza a prostituir en el año 85. Si la Constitución estaba bastante bien redactada. En el año 85 el Partido Socialista mete la mano. El Tribunal Constitucional, que ya estaba corrompido entonces, dice que el círculo es cuadrado. Y bueno, y desde entonces vamos conviviendo mal. Hasta ahora que convivimos fatal. Pues hasta ahora disimulábamos y hacíamos como que respetábamos el Estado de Derecho, pero en realidad nos repartíamos cromos, pero hombre, teníamos la delicadeza de nombrar cromos con cierta dignidad y con cierto prestigio profesional. Ahora no. Ahora aparece una Enriqueta Chocano, el presidente del Tribunal Constitucional, que ¿cuál es su currículum? Activista feminista. Tribunal de Cuentas. De Cuentas, perdón. ¿Y cuál es su currículum? Ser un activista. Ese es su currículum. Oiga, y el perfil profesional y el reconocimiento. Aquí no importa. Yo creo que eso es muy real. Por eso hablaba antes de la pérdida del pudor. Hombre, una cosa es que alguien tenga ideología y otra cosa es que no es que sea leal, es que es un perro faldero. ¿Qué has dicho tú antes del desacato al Tribunal Constitucional con la Fiscalía? No, el Supremo. El Supremo dijo que el nombramiento del actual fiscal general del Estado fue irregular. No, y del Dolores Delgado también. Pues Dolores Delgado sigue confirmada y el fiscal general Álvaro Delgado. Es que les da igual. Del Consejo de Estado. Exacto, y de Valeria Gómez. También, oiga, que no cumple con los requisitos de profesionalidad para su nombramiento. Les da exactamente igual. La meritocracia ha desaparecido en... Pero entonces el Supremo ha hecho su trabajo de decir, oiga, que se han saltado la meritocracia. ¿Y entonces qué ha hecho el gobierno? Me importa cero. O sea, desacato al Supremo. ¿Y el Supremo no lo puede denunciar al TJUE? Pues no lo sé. ¿Por qué no lo denuncian ante el TJUE? El Supremo puede pedir una cuestión prejudicial, pero él ha dictado una sentencia. Y si no hay ejecutividad, se lo come. Si no son capaces de ejecutarlo, el que ejecuta las sentencias son los tribunales. Ya, pero claro, pero el Tribunal Europeo... El que tiene que pensar cómo es posible que yo dicte una sentencia, no se cumpla, siendo la última instancia, y no se cumpla, el que tiene que mirárselo es el Tribunal Supremo. Pero el problema de ejecutividad de sentencia ya es viejo, desgraciadamente, en este tema y en otros. Dice, oiga, que este señor está en un centro de día y no debería de estar. Y pasan de él. Y así. O sea que... Cuando en Cataluña desobedecieron las órdenes del Tribunal Supremo, ¿qué hizo el Tribunal Supremo? Mandar unas notificaciones diciendo, oiga, se ha dictado esta resolución, usted tiene que cumplir. Y si no, sanción y desacato. Pues que hagan lo mismo. Yo no voy a ser quien aquí, el que ejecuta las sentencias es el tribunal que las dicta. Pues tiene que ser el Tribunal Supremo el que se ponga a ejecutar esas sentencias que ha dictado, porque si ha dictado una sentencia para quedar muy bien con el público y que no os valga para nada, pues entonces ¿para qué queremos? Vale, pero entonces ¿qué significaría? Por ejemplo, que todas las actuaciones del fiscal general a partir de la fecha serían ilegítimas, nulas de pleno derecho, por ejemplo, ¿no? No sé decirlo, no sé decirte. Ahora, si el fiscal general del Estado no cumple con la meritocracia, con los méritos exigidos, y el Tribunal Supremo considera eso, pues que lo haga cumplir. Yo conozco nombramientos de magistrados en el Tribunal Supremo que se han anulado por la Sala de lo Contencioso Administrativo y le han ordenado al Consejo General del Poder Judicial ejecutar y quitar a esos magistrados del Tribunal Supremo nombrados, y lo han quitado por aquí, por esta puerta lo han quitado, y por esta otra puerta lo han vuelto a nombrar como sustituto. O sea, este señor no requiere un proceso de selección en el Consejo General del Poder Judicial, en el que se ponen los candidatos, se elige una terna por el procedimiento legalmente establecido, y resulta que luego aparece un candidato que no se ha sometido a ese procedimiento, porque se permite meter otro candidato.
Y resulta que los 3 que han superado ese procedimiento eligen al que no se ha sometido a ese procedimiento. Y claro, estos dicen, oiga, ¿qué es esto? La Sala Tercera, contencioso administrativo, el Tribunal Supremo dice, el nombramiento de este señor no es legal. Y lo hacen ejecutar, quítenlo. Lo quitan de la Sala Primera del Tribunal Supremo, pero lo vuelven a nombrar otra vez en la Sala Primera del Tribunal Supremo como juez sustituto. Esto es la justicia que tenemos. Este es el país que tenemos. Esto es un Estado de Derecho. ¿Realmente nos creemos que vivimos en un Estado de Derecho, en una democracia? El que se crea eso yo creo que está muy equivocado. Es mi criterio. Como decía Almudena, es mi criterio, pero es que yo lo veo. O sea, tengo las sentencias, tengo las resoluciones. No me lo invento, no me lo cuentan. Y los ciudadanos son los que tienen que dar cuenta de todo eso. Tienen que darse cuenta que si en Europa les han dicho, oye, es que estos gastos de la hipoteca no los tienes que pagar, es que la cláusula suelo no la tienes que pagar, es gracias a que estamos en Europa y que hay un tribunal de justicia de la Unión Europea que le dice, oiga, Tribunal Supremo, esto no es así. Usted no puede mantener esto. ¿Cómo es posible que usted mantenga que esto es legal? ¿Cómo es posible que esto es legal? ¿Cómo es posible que todos estos clausulados que son de adhesión y que o los quieres o te sometes o no, son legales? Y tiene que venir Europa a decirle al Tribunal Supremo, esto no es así. Y los ciudadanos se han beneficiado de eso. ¿Y en qué lo ven realmente en el día a día? En que la hipoteca, la cláusula suelo, los gastos de la hipoteca, ahí sí lo ven. Pues que sean conscientes de que son ellos los que tienen la fuerza. También Eduardo, que es igual que esto, es decir, Europa está ahí, pero porque alguien en su día se gastó el dinero y se molestó en Europa y poner una denuncia y decir, señores del Tribunal Europeo, que esto está pasando en España, entonces se enteran. Claro. Es lo que estaba diciendo al principio. No se enteran, la gente... hay una resolución de Luxemburgo que soluciona un problema. Sí, pero porque primeramente un español se movilizó. Ah, claro. Vosotros sabéis de dónde sale lo del roaming en Europa. Nuestra asociación, Europein, fue junto con un partido político allí a proponerlo, se tardó 2 años y al final, de repente, fue como idea de las teleoperadoras. Somos súper buenos y vamos a quitar el roaming. No, que es que hay una orden de Europa, que esto lo ha hecho Europa, pero porque hubo una pequeña asociación como la nuestra que se fue allí a Europa a convencer a políticos. Es un tema de pico pala y de tener paciencia, pero al final se termina ganando porque el sentido común se termina imponiendo. ¿Cómo es posible? Yo cruzo una frontera, puedo cruzar una frontera, estoy en Schengen y no pasa nada, pero efectos de telecomunicaciones sí, eso no tiene sentido. Eso es lo que y aquí lo mismo, oiga, todo el mundo el que lo hace la paga, pero en España no, ¿eso cómo es? Eso tampoco tiene sentido. ¿Os parece, para terminar ahora, lo digo por el tema del tiempo, entonces si os parece 5 minutos cada uno para terminar, entonces ¿cómo resumiríais lo que hemos estado tratando y qué sugerencias daríais? Yo voy a ser muy breve. Yo en primer lugar quiero dar gracias a Eduardo por la prestación del despacho y por hacer este debate, a Hazte Oír por la posibilidad que ha dado a numerosas organizaciones a ir en ese maravilloso viaje, que me conste que ha sido una verdadera maravilla. Yo fui una de las personas que fue... Sí, yo fui en autobús. Y que, bueno, han hecho virales esos vídeos que cientos de españoles han ido a protestar, a decir, somos españoles, tenemos derechos, porque también somos europeos, por favor, ayúdennos. Gracias a Almudena, desde Europein, por movilizar todo lo que ha hecho, y a Santiago, pues, por organizar este debate y por lo menos que podamos hablar en libertad. Yo me adhiero a las gracias de Jesús a todos vosotros, y lo que sí quiero es que los ciudadanos sepan que sin ellos esto se va al garete y que un país sin justicia no se va igualmente al garete. O sea, los ciudadanos y la justicia son los pilares fundamentales. Olvidémonos de los políticos. Bueno, pues recogiendo el guante, me parece que yo comparto, soy un emocionado además de la participación ciudadana y del rol del ciudadano, porque yo creo que tenemos que recordarnos, probablemente no lo sabemos, pero tenemos que recordarnos que el político es nuestro empleado. No es nuestro jefe, es nuestro empleado, por lo tanto tiene que hacer lo que le digamos. Y la soberanía la tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo se ejerce la soberanía? A través del cauce ordinario, que es el voto.
pero hay otras formas de participación. Hay un portal de transparencia, hay una posibilidad de presentar una petición ante el Parlamento Europeo y hay plataformas de participación ciudadana como Hazte que permiten canalizar la participación prácticamente a diario, ¿no? Y yo creo que eso es extraordinariamente importante. Cuando hay una sociedad vertebrada con ciudadanos activos y responsables, entonces ya el político empieza a entender de verdad lo que ocurre, y es que es un empleado y que no puede hacer lo que le dé la gana. Y luego, muy importante que tenga una justicia, porque no solamente tiene una presión ciudadana mordiéndole el cuello, sino que si se equivoca y mete la mano en la caja, va a tener responsabilidad. Y el que la hace, la paga. Entonces está emparedado entre una ciudadanía exigente y responsable, adulta y madura, y una justicia que practica el Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Trabajar, que para eso le pagamos. Trabajar por el interés común, que para eso le pagamos. Y por cierto, le pagamos bastante y nos cuesta mucho pagarle. Y ya está. Entonces, pero yo creo también que es muy importante que haya una ciudadanía activa y responsable y numerosa, que sea exigente y participativa. Y yo creo que si somos capaces de construir más ciudadanía, yo creo que España irá mucho mejor. Pues yo quiero daros también las gracias. Gracias también a ustedes, porque fui una de las afortunadas o desgraciadas, porque fueron 48 horas entre ida y vuelta de autobús, pero yo creo que mereció la pena. Gracias por invitarme, por ser valientes, porque yo creo que los que estamos aquí somos muy valientes. Entonces, para mí lo primordial es la primacía del derecho europeo y que si somos un equipo, hay que ser un equipo para todo. Si hay que respetar el Tratado Europeo y no se está respetando, tenemos que ir porque yo creo que lo que falta es ir a defensor del pueblo europeo, ¿de acuerdo? Pero eso es muy importante, que incluso todas las asociaciones, y yo no estoy hablando solamente de Hazte Oír, de Navit, de Europein, de incluso las asociaciones de abogados, porque estamos ante un tema que cualquier ciudadano puede ser afectado. Esta mañana he leído una noticia de la Asociación de Brigadas, que son las personas, bueno, pues de Cataluña, que limpian los símbolos, es que están siendo juzgados por quitar símbolos que no están reconocidos y que no son oficiales. O sea, es que esta falta de imparcialidad judicial, que no está garantizada, la separación de poderes, está afectando a cualquier ciudadano, y eso es lo que nos da fuerza a todos para unirnos en ese objetivo común. Y si hay que denunciarlo ante el Tribunal de Cuentas, pues se va ante el Tribunal de Cuentas Europeo y hay que ir al defensor del pueblo europeo, decir, oiga, que es que yo he puesto esto y no se está haciendo nada, que la Comisión Europea no está haciendo nada. Entonces, hay que ir y hay que intentar unir a todas las personas, incluso a asociaciones, Fórum Filatélico, a todas aquellas personas, incluso los que fueron detenidos en Ferraz. Si es que esto afecta a cualquier ciudadano, entonces creo que es muy importante y es una oportunidad muy importante para que en Europa, todos de la mano, podamos ir unidos y que se oiga realmente lo que está pasando en España. Pues estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Y además es un honor el estar con vosotros, porque he aprendido de vosotros muchas cosas durante estos años que os conozco. Viva la libertad, carajo, y viva el derecho, carajo. Lo que es importante es, Europa ofrece soluciones, pero hay que ir a Europa, primer punto. Segundo, yo creo que lo que está consiguiendo ahora la polarización, el tema de la situación, las tensiones que entre nosotros nos enfrentemos, y yo creo que yo no quiero hacer amigos con vosotros, sino que a mí me une con vosotros una cosa concreta, que es la independencia judicial. El resto, a lo mejor podremos estar discutiendo, y eso es lo que veo en la sociedad española, que es que estamos discutiendo entre nosotros mismos, que es que los jueces, es que la policía de Ferraz, no, vamos a ver, ¿cuál es el origen de todo esto? Vencerás. Ahí está. Entonces, lo que no podemos hacer es perdernos en pequeñas disputas, en humo, sino qué es lo que hay detrás de. Entonces, detrás de ahí todo un sistema que está viciado para perpetuarse en el poder, para decirlo de alguna manera. Es decir, todo esto, es decir, los políticos no han hecho estas leyes para molestar a Jesús. No, no. Es que hay ciertas leyes que están, o ciertas decisiones que han tomado para perpetuarse en el poder. Por lo tanto, yo creo que esto es... O por proyecto ideológico, pero yo creo que la clave que has planteado, Eduardo, es ciudadanía y justicia. Eso es una clave. Ese es el punto en común. Y no perder tiempo con enfrentamientos entre pequeñas, que si tú matas... No, perdona. ¿Qué es lo que hay al final de todo?
como tú bien decías, la separación de poderes. Necesitamos que de verdad haya jueces que puedan meter en la cárcel a políticos. Lo mismo que meten en la cárcel a maltratadores, a estafadores, que también puedan meter a políticos. Y además hemos estado leyendo casos de que los procedimientos han prescrito, o bien no se han denunciado correctamente, o han prescrito porque han excedido el tiempo de investigación. Vamos a ver, esto es una vergüenza para nosotros, ¿no? O directamente pasan. Ahí está. Y no pensemos que los jueces son los malos de la película, sino también son víctimas. Entonces yo creo que lo que hay que decir no es que los jueces sean corruptos, sino que no está garantizado el que tengamos un juicio con jueces independientes e imparciales, que es lo que he aprendido vosotros. No solo al político, al que, como dice Luis, el que la hace la paga, sea político, sea banquero, sea presidente de una eléctrica, sea lo que sea. Igualdad, básicamente, igualdad. Artículo 14 de la Constitución. ¿Cómo decías tú, carajo? Carajo. ¿No decías tú, viva México? No, mi ley. Viva la libertad, carajo. Viva el Estado de Derecho, carajo. Vale. Pues un placer a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Genial. ¿Hacemos una foto de grupo?